De los alcaldes de la unidad, que estamos agrupados en la Asociación de Alcaldes por Venezuela y que tuvimos un encuentro nacional el fin de semana para discutir políticas sociales de éxito en nuestro municipio, se debe básicamente pues a la designación de Nicolás Maduro de colocar a Padrino López como el encargado del gabinete económico. Esto ya se venía dando por la vía de los hechos. Nuestros soldados de la Fuerza Armada Nacional desde hace más de 10 años, por ejemplo, lo han obligado inclusive a distribuir comida que va en contra de la voluntad de muchos, que va en contra incluso de lo que dice la Constitución, que el rol de la Fuerza Armada es garantizar la seguridad y la defensa de todos los venezolanos. Y con esta designación lo que se hace es formalizar la militarización de la economía. Y no era para menos cuando Nicolás Maduro tiene con un discurso de más de 2 años diciendo que en Venezuela hay una guerra económica. Y en Venezuela no hay una guerra económica. En Venezuela lo que hay es una economía de guerra. Yo no conozco país que se haya deteriorado tan rápido sin estar en una guerra formalmente como le ha pasado a Venezuela en estos 17 años. Hemos visto lo que ocurrió en los 2 últimos fines de semana en la frontera. Son decenas y decenas de miles de personas yendo a Colombia a buscar papel higiénico, a buscar desodorante, jabón, champú, es decir, productos de aseo personal, alimentos, medicamentos. Esos desplazamientos solamente ocurren en países en guerra. Uno lo ve en Medio Oriente, uno lo ve en África. Por ejemplo, está pasando mucho ahora en Europa con decenas de miles de sirios que están tratando de salir de su país por una guerra que tiene más de 5 años. Bueno, acá en Venezuela está ocurriendo algo muy parecido y no estamos formalmente en una guerra, es una economía de guerra, producto a que no se consigue medicamentos, no se consigue alimento. El que tenga un vehículo, una moto, sabe que se le daña una pieza y es difícil conseguirla, que cuando conseguirla está por las nubes. Y la designación de Padrino López lo que es formalizar la militarización. Y yo soy un fiel creyente que la Fuerza Armada debe existir. La Fuerza Armada debe estar para garantizar la seguridad y la defensa de la nación, pero los militares, como dijo Rómulo Betancourt, a los cuarteles. Alcalde, uno de los escenarios que se plantea para un cambio, para lograr otras medidas que eviten esta crisis, ha sido el referéndum revocatorio. Sin embargo, pareciera que están pasando los días y se estaría enfriando, por llamarlo de alguna manera o calificando de alguna manera este escenario. ¿Qué ha pasado o qué se ha hecho, qué exigencia se ha hecho desde la Mesa de la Unidad Democrática para el Consejo Nacional Electoral? ¿Se tiene previsto incluso hoy precisamente que se pueda dar información de qué pasó o si se van a activar el 20% de las firmas, que sería la segunda fase? Bueno, se está calentando porque el 26 de julio, que es el martes de la semana que viene, es decir, estamos hablando ya menos de 10 días, el Consejo Nacional Electoral debe hablarle al país y decir cuándo vamos a firmar cerca de 4 millones de venezolanos para poder convocar el referéndum revocatorio. Nos han colocado todas las trabas para que el revocatorio se pueda realizar en el año 2016 y sin embargo todas las hemos superado. El 1% que se necesitaban cerca de 200.000 firmas, logramos más de 2 millones de firmas. Luego la validación, que como se dice en el béisbol, era una jugada de rutina, lo convirtieron en una épica y vimos a personas cruzando ríos, miles de venezolanos cogiendo sol por horas, haciendo cola bajo la lluvia. Lo más hermoso de la validación fue ver abuelitas en bastones, en silla de ruedas, y de las cerca de 200.000 firmas que necesitábamos, duplicamos y fueron más de 400.000. Nosotros estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral en unos días se pronuncie, diga la fecha y explique la logística para que entonces cerca de 4 millones de venezolanos vayamos a firmar para convocar este año, porque lo hemos dejado muy claro en la Mesa de la Unidad Democrática, este año sí o sí se debe celebrar el referéndum revocatorio para convocar posteriormente a elecciones presidenciales y que Venezuela tenga un gobierno de unidad nacional, amplio, plural y que esté a la altura de las tantas exigencias y demandas que hoy tenemos los venezolanos. Un escenario hipotético, se lleva a cabo el referéndum revocatorio este año, se revoca al presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué debe hacer quien asuma en este momento este escenario, tomando en cuenta la crisis de desabastecimiento que hay de alimentos, de medicinas? ¿Cómo contrarrestar estos efectos a corto plazo, tomando en cuenta en que si se implementan políticas económicas para apalancar el aparato productivo, que es uno de las banderas quizás de la oposición, que se tienen que producir en el país, pero toda producción lleva tiempo? ¿Cómo mitigar los efectos de la escasez a corto plazo para quien asuma? Mira, cuando se revoca Nicolás Maduro, recordemos que hay hasta 30 días para convocar a elecciones presidenciales. Lo importante ahorita es concentrarnos en el 20%
que son casi 4 millones de venezolanos y requiere un esfuerzo enorme para luego convocar un referéndum revocatorio. Desde la unidad nacional nosotros estamos promoviendo, pues, en primer lugar, que haya un gobierno, como ya decía, amplio, plural, democrático, que garantice un principio elemental de la democracia, que es la separación y autonomía de los poderes públicos, que fortalezca la descentralización, entiéndase los gobiernos locales y los gobiernos regionales, y que progresivamente vaya reactivando el aparato productivo nacional, generando seguridad jurídica para invertir, liberando algunos controles y regulaciones que son necesarias, porque hoy empresas están tirando a pérdida. Y en tercer lugar, bueno, hay que generar evidentemente confianza en el sector privado, y lo más importante, hay que garantizar en el próximo gobierno transparencia. Eso es una palabra que poco se utiliza en Venezuela. Yo como alcalde de Latillo lo he dicho, tengo una obsesión que nuestra alcaldía sea una de las más transparentes del país, y en el gobierno nacional que venga nosotros debemos practicar la transparencia todos los días, porque es el único antídoto contra la corrupción. Lo que hoy tiene a los venezolanos, nos tiene humillados, haciendo cola para conseguir comida, haciendo cola para conseguir medicamentos, es precisamente que miles y miles de millones de dólares que ingresaron por el petróleo se han malversado, no se han utilizado de manera eficiente. Además se ha practicado una política de confiscación, expropiación, nacionalización, y eso ha hecho entonces que hoy ni siquiera tengamos el pan, ni siquiera tengamos café, ni siquiera tengamos harina precocida de maíz, ni siquiera tengamos arroz, pasta, y ni siquiera en las épocas de guerra que hubo en Venezuela, en la guerra de independencia, la guerra federal, se haya pasado tanta hambre o había habido las enfermedades que hoy estamos teniendo en el siglo XXI. Alcalde, hay una propuesta por parte del gobernador de Lara, Henry Falcón, de un gobierno de unidad nacional. Esto se ha manejado a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es su visión? ¿Es necesario un gobierno de unidad nacional? Bueno, es lo que he venido diciéndole. Nosotros estamos apostando desde la Mesa de la Unidad Democrática a que haya un gobierno de unidad nacional, amplio, plural, donde evidentemente los protagonistas no solo deben ser quienes estamos en los partidos políticos. Cuando hablo de amplitud es que hay que buscar al sector académico, por ejemplo, que tanto tiene que aportarle, a jóvenes y estudiantes que tienen mucho que aportarle a este país, a personas que han sido exitosas en la empresa privada que quizás pudiesen experimentar en el sector público, y además el reconocimiento al otro. Yo creo que es muy importante entender eso. Para que una transición sea exitosa, se debe llevar de manera pacífica, se debe llevar reconociendo al otro, y sobre todo se debe llevar de manera democrática, apostando a la reconciliación. Eso sí, también para que las transiciones sean exitosas debe haber justicia, porque así como la corrupción le ha hecho tanto daño a nuestro país, y quienes hoy lo estamos pagando somos casi 30 millones de venezolanos, hoy también casi 30 millones de venezolanos estamos siendo víctimas de la impunidad, que es más del 90%. Y cuando hablo de la impunidad me refiero desde el caso de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Gabriel, Pancho y todos los que están injustamente presos por razones políticas, pero también la impunidad es la que seguramente hoy vive una señora en el metro que le habrán robado el celular o le habrán robado la cartera y no tiene cómo acudir a los tribunales para poder tener respuesta de lo que le pasó. Y esa es la raíz, por cierto, no solamente de que haya presos políticos. La impunidad hoy es la raíz del peor problema que, en mi opinión, tenemos los venezolanos, que es la inseguridad, que según Naciones Unidas, Caracas es la ciudad más violenta del mundo y Venezuela está entre los 3 países más violentos del mundo, porque el delincuente se siente sencillamente protegido por un poder judicial que, en vez de impartir justicia, imparte impunidad. Alcalde, se está proponiendo también, o está sobre la mesa, un diálogo. Sin embargo, el presidente del Parlamento de nuestro país, el diputado Henry Ramos Ayud, asegura que se está poniendo como condición poner si se realiza o no el referéndum revocatorio. ¿Puede haber diálogo sin revocatorio? Nosotros hemos dejado muy claro que para que haya algún tipo de conversación, en primer lugar los venezolanos debemos conocer la fecha del referéndum revocatorio. En segundo lugar, que por cierto, insisto con esto, la fecha del referéndum revocatorio sí o sí en los meses que queda 2016. En segundo lugar, que se active el canal humanitario para que en Venezuela ingresen toneladas de alimentos y medicamentos que tanta gente necesita. Y en tercer lugar, libertad de los presos políticos. Eso lo hemos hecho saber, se ha dicho en los medios de comunicación, se le ha hecho saber al presidente Zapatero, se le ha hecho saber al presidente Leonel Fernández, se le ha hecho saber al presidente Torrijos y se le ha hecho saber a la comunidad internacional. Y cuando hablo de la comunidad internacional hablo de la OEA, de la Unión Europea, de la ONU, de distintos gobiernos de América Latina y otras partes del mundo, porque sencillamente hoy nosotros estamos siendo víctimas de un sistema arbitrario, de un sistema autoritario, de un sistema que controla las instituciones y un sistema que además ha
pues nos ha puesto con 3 crisis, ¿no? Por resumir. La crisis institucional de que no hay autonomía de los poderes públicos, de censura a muchos medios de comunicación, de persecución a quienes pensamos de manera distinta. En segundo lugar, la crisis que ya he venido mencionando de falta de comida y de falta de medicamentos. Y en tercer lugar, una crisis que ha sido estable, para muy mala noticia de los venezolanos, por 17 años, la crisis de violencia e inseguridad por la delincuencia organizada, donde en 17 años han asesinado a más de 260.000 venezolanos. Y por cierto, el sábado, que fue el día del policía, este miércoles nosotros en el Hatillo vamos a condecorar y reconocer a nuestros funcionarios de Poliatillo, y el sábado cuando llamamos una ofrenda floral al Libertador, rezábamos también, cuando tuvimos posteriormente ese acto, una misa, que en lo que va de 2016, solamente en el área metropolitana de Caracas ya han asesinado a 81 policías y soldados de la Fuerza Armada. Policías que hoy se tienen que enfrentar a bandas organizadas con rifles, metralletas, granadas, entiéndase, armas de guerra, y que se desplazan en vehículos blindados. Debe haber voluntad política para resolver este problema, que además es la primera causa de migración en Venezuela. Entonces, cuando hablamos de diálogo, bueno, activen el canal humanitario, liberen a los presos políticos, pongan fecha al revocatorio. Alcalde, precisamente al regreso de la pausa comercial vamos a conversar cuál es su visión sobre José Luis Rodríguez Zapatero. El fin de semana hubo pronunciamientos del director ejecutivo, del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, instando a que esta persona, quien funge como mediador en este diálogo entre el gobierno y la oposición, diga quién lo está financiando, y hay muchas dudas también de lo que sería quizás el pacto entre Zapatero y el gobierno nacional. Estamos conversando con el alcalde David Smolansky, alcalde del municipio de Hatillo. ¿Nos recuerda por favor su cuenta en Twitter? @DSmolansky. @DSmolansky, @primera página, su vía de contacto con nosotros, todo lo que quiera preguntar por esa vía. Ya regresamos. Usted está viendo Primera Página.